Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 60 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Y aquí te voy a dar el primer tip. Para adelgazar bien las puntas de los hilos, lo ideal es quemar con la llama de color azul del encendedor, es decir, la que se hace o se forma en la parte más cercana a la base metálica. Vas a quemar de 1 a 2 segundos aproximadamente, luego vas a esperar algunas milésimas de segundos y luego con tus dedos vas a girar el hilo hacia arriba y de esta forma la punta va a quedar mucho más delgada. Es un procedimiento que con mucha práctica cada vez va a hacer que lo hagas mucho mejor. Y aquellas puntas que quedan un poco deformes simplemente la cortamos y listo. Voy a sujetar estas dos hebras de hilo y en este extremo voy a pasar dos cuentas, una de color rosa y una de color negro. Y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien, a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y aquí tengo ya listo este acabado de la pulsera. Lo siguiente que voy a hacer es dejar una medida entre 6 a 7 centímetros. Tú eliges la medida que más se ajuste al largo de tu pulsera. Y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Quedaría así. Para este diseño voy a utilizar shakiras calibradas o mostacillas checas número 6 o puedes usar también cuentas de 3 milímetros y un corazón de acrílico. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que sepas dónde yo compro algunos de los materiales que vamos a utilizar en esta clase. Y continuando con la elaboración de la pulsera me voy a ubicar en el otro extremo y a través de una de las puntas de los hilos voy a pasar una primer mostacilla, esta es en color negro, y con la otra hebra de hilo voy a pasar nuevamente a través de la misma mostacilla pero en sentido contrario, de esta forma. Así quedarían cruzados los hilos. Ahora simplemente es empezar a jalar hasta unir esta primer mostacilla al nudo que había realizado previamente. Y aquí es súper importante que antes de continuar con el diseño organicen muy bien la cuenta que acaban de pasar, que quede bien derecha en relación a la ubicación de donde está el nudo y ubicar muy bien los hilos. Y eso lo voy a fijar a mi tabla de trabajo y aquí viene el segundo tip. Lo ideal es que antes de continuar con el diseño organicen muy bien los hilos y los enderecen. Para esto voy a sujetarlos desde el inicio y con mis dedos simplemente voy a bajarlo al largo que me dan y de esta forma voy a enderezar cada hebra de hilo. Voy a sujetar la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar dos mostacillas, una de color negro y una de color rosa. Y aquí les voy a dar el tercer tip. Para cruzar los hilos de forma más fácil voy a sujetar el hilo bordeando mi dedo de esta forma. Ahora voy a tomar la otra hebra de hilo que sería la del lado derecho y aquí voy simplemente a pasarla devolviéndome a través de las dos mostacillas o shakiras. Y listo. Continúo jalando los hilos hasta unir estas cuentas a la primer cuenta que había pasado inicialmente. Y nos quedaría de esta forma. Voy a continuar nuevamente pasando en esta ocasión primero la de color rosa, seguida de la de color negro. Nuevamente voy a cruzar los hilos utilizando la misma técnica que ya les había explicado. Y listo. Y ahora voy a empezar a jalar las hebras de los hilos y miren cómo ya va empezando a quedar la forma de la pulsera.
Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Más adelante les voy a dar todas las medidas. Aquí ya terminé de pasar todas las cuentas que van dobles. Como pueden ver, yo inicié con una en color negro. Ahora voy a continuar pasando una sola mostacilla en color rosado. Y aquí voy a iniciar lo que es la parte del centro de la pulsera. También la voy a cruzar y la voy a unir a lo que ya llevo hecho. Voy a tomar un corazón de acrílico ubicado de esta forma y en él también voy a cruzar los hilos. ¿Te gustaría tener tu propia marca de bisutería y trabajar desde la comodidad de tu casa? Con mi programa El rentable negocio de la bisutería creativa te voy a enseñar a crear tu propia marca de bisutería, ponerle precio a tus creaciones, cómo comercializarlo y mucho más. Te dejo más información en la descripción de este video. Se ve precioso y ahora voy a continuar pasando otra mostacilla en color rosado y aquí simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón y el mismo orden de las cuentas como las tengo ubicadas en el otro lado. Aquí ya voy terminando y finalizo con otra mostacilla en color negro. Y aquí al lado de la última mostacilla voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien. Y voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Te voy a hablar de las medidas. Como puedes ver aquí, todo lo dejé en total de más o menos 13 centímetros. Si tomo la medida desde el centro de la pulsera hacia el extremo del nudo, más o menos son 6.5 centímetros. En total 28 mostacillas combinadas entre los dos colores para cada lado. Esta medida es estándar, pero si quieres que la pulsera te quede más larga, puedes añadir entre 5 a 10 centímetros más al total de todos los hilos que vas a utilizar y por ende también utilizar más cantidad de cuentas o de mostacillas. Ahora para cerrarlo puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Aquí arriba te voy a compartir el tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Y si quieres continuar aprendiendo con tutoriales como este, te invito a que te unas a mi canal de Telegram donde te voy a avisar cada vez que suba un nuevo video. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Este es un diseño precioso y muy fácil de hacer con el que vas a poder combinar los colores de tu preferencia, así como también las cuentas que más prefieras. Y aquí ya está terminada esta linda encantadora pulsera que les traje el día de hoy, un diseño que está muy fácil para que puedas hacer para tu emprendimiento. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 50 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor y voy a quemar durante algunos segundos, luego giro con mis dedos hacia arriba y de esta forma la punta del hilo me va a quedar mucho más delgada. En este diseño voy a utilizar balines de 1 milímetro, chaquiras calibradas o mostacilla checa número 8 o de 2 milímetros y balines de 3 milímetros. Para iniciar el diseño me voy a ir a uno de los extremos del hilo y a través de él voy a pasar primero 4 mostacillas o chaquiras checas. Las que estoy utilizando son de 2 milímetros o número 8. Tú puedes elegir el color que sea de tu preferencia para realizar esta linda pulsera con este diseño que les traigo en el día de hoy. Cuando haya terminado ya de pasar las 4 mostacillas voy a pasar un balín de 3 milímetros y ahora voy a ubicar todo esto en el centro del hilo. Aquí ya lo tengo todo ubicado en el centro, me debe quedar de esta forma. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a separar la primer mostacilla, que fue la que pasé, sería esta en este caso. Voy a separarla un poco para que ustedes también la ubiquen mucho mejor.
Tomo el hilo que sale hacia la parte de arriba de donde pasé el balín y este hilo, sujetando la mostacilla de esta forma, voy a pasarlo de arriba hacia abajo. Aquí ustedes pueden también ver la ubicación para que sea más fácil para ustedes poder hacer esta parte del procedimiento. Voy a empezar a jalar el hilo. Me quedaría de esta forma y con mis dedos voy a empezar poco a poco ir girando cada vez más. Aquí ya estoy formando la primera parte de lo que va a ser la flor. Entonces miren cómo ya va quedando de bonita. Voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi lado derecho. Es importante que ustedes tengan en cuenta la ubicación para que tomen la hebra de hilo que sería esta que sale aquí y a través de ella voy a pasar ahora 3 mostacillas más en color morado. Lo siguiente que voy a hacer es que esta misma hebra de hilo voy a pasarla a través de esta mostacilla que ustedes ven aquí. Miren, de esta mostacilla. Voy a pasarla en esta ubicación, sería de abajo hacia arriba. Como es hilo, voy a tratar de correr un poco la mostacilla para que sea más fácil al momento de jalar el hilo y que pase con mayor facilidad. Ahora simplemente voy a empezar ya a jalar y podemos aquí ya empezar a apreciar esta flor que ya va tomando forma y queda súper bonita. Voy a jalar ambas hebras de hilo y listo, quedaría ya así esta flor súper bonita. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar 3 balines de 1 milímetro. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Voy a repetir ahora lo mismo en el otro lado. El poner estos balines a cada lado de la flor hace que la flor resalte dentro de todo el diseño que vamos a elaborar en el día de hoy. Voy a tomar el hilo de mi lado izquierdo y a través de él voy a empezar a pasar mostacillas en color morado para completar la otra parte del diseño de esta linda pulsera que les traje en el día de hoy. Recuerda que si quieres estar enterado cada vez que suba un nuevo video, te invito a que te unas a mi canal de Telegram. Te comparto el enlace aquí abajito en la descripción de este video. Al finalizar toda la cantidad de mostacillas que necesito, voy a pasar por último un balín también dorado. Y finalizo en este lado realizando un nudo sencillo. Recuerda llevar muy bien las cuentas y unirlas a la flor para que quede bien ajustado y bien ubicado este nudo. Desde el centro de toda la flor voy a dejar en total hasta donde tengo este nudo 6.5 centímetros. Tú puedes también ajustarlo a la medida que tú necesites o que tú requieras. Ahora voy a repetir exactamente esto mismo en el otro lado de la pulsera. Y listo. Miren, aquí ya lo tengo terminado. Ahora, para darle un mejor acabado a esta pulsera y que se vea mucho más bonita, voy a irme hacia uno de los extremos de la pulsera. A través de ella voy a pasar 2 cuentas o mostacillas y donde finaliza el nudo voy a tomar una medida de 6 a 7 centímetros. Voy a realizar un nudo, pero en esta ocasión voy a hacer un nudo diferente pasándolo 2 veces a través de la argollita que voy a formar. Aquí pasaría por segunda vez el hilo. Y listo, aquí ya voy a empezar a ajustar. Este es un nudo que se va a ver un poco diferente al nudo sencillo que normalmente suelo hacer en las terminaciones de la pulsera. Voy a cortar el hilo que me sobra, voy a quemar, a pegar y listo. Este mismo acabado lo voy a realizar en el otro lado. Y para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y aquí ya está terminada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Queda súper bonita. Van a poder hacerla para ustedes, para regalar, para vender.
Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar dos hebras de 50 centímetros cada una, las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo, con mi dedo girando hacia arriba adelgazo la punta de esta manera. Luego con las tijeras corto aquellas puntas que no me quedan bien definidas y listo. Para este diseño voy a utilizar Shakira calibrada o mostacilla checa número 8 o de 2 milímetros. Igualmente puedes hacerlo con mostacilla número 10 y te va a quedar también precioso. Para iniciar este diseño voy a tomar una hebra de hilo y a través de uno de los extremos voy a pasar 3 mostacillas. Y en este mismo extremo voy a realizar lo que se conoce como nudo de seguridad o nudo de cirujano. Realizo un nudo sencillo normal, aquí puedes verlo, y esta punta del hilo la voy a pasar nuevamente, quedando de esta manera. Ahora simplemente voy a jalar, ubicándolo lo más que pueda en el extremo, ajustándolo muy bien. Voy a cortar el hilo que me sobra, a quemar, a pegar, y de esta manera me queda ya el nudo de seguridad. Voy a realizar esto mismo con la otra hebra de hilo, el procedimiento es exactamente el mismo. Tomando las dos hebras de hilo las voy a ubicar de esta manera en mi regla o en mi metro y dejando una medida de 6 o 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. La distancia va a depender del largo total que tú quieras dejar tu pulsera. Ese nudo lo voy a ajustar súper bien y esta sería ya la primera parte de la pulsera. Aquí voy a verificar que la medida me quede bien. Entonces nuevamente en la medida en que voy cerrando y ajustando el nudo voy tomando la medida y de esta manera garantizo que me quede bien los 7 centímetros. Y listo, perfecto. Miren, quedaría de esta forma. Este acabado queda súper bonito. Ahora voy a continuar realizando ya como tal la pulsera. Voy a separar aquí las dos hebras de hilo y voy a empezar con la que sale hacia la parte de arriba. Voy entonces aquí a sujetarla y a través de ella voy a empezar a pasar las cuentas, en este caso serían las mostacillas o también shakiras calibradas. Las que estoy utilizando en esta ocasión son la número 8, por efectos del video incluso se ve mucho mejor, pero si ustedes prefieren pueden hacerlas con mostacillas número 10 o de 1 milímetro y va a quedar también precioso este tipo de diseño que estamos elaborando. Voy entonces aquí a empezar a pasar la cantidad de cuentas que necesito para esta primer hebra de hilo. Este es un diseño súper bonito, ustedes van a poder con este mismo diseño armar diferentes juegos o set de pulseras utilizando otros tipos o estilos y arman como juegos de 2, 3 pulseras, van a quedar súper bonitas y si tienen un emprendimiento de esta manera van a poder venderlo mucho más fácil o van a poder hacerlo para ustedes porque es un diseño precioso y súper fácil de hacer. Recuerden que aquí abajo en la descripción del video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Aquí ya finalicé con el total para esta primer hebra de hilo que es la de arriba. Ahora voy a continuar con la hebra de abajo y si quieren vender este y otro tipo de pulseras y de accesorios, recuerden que tengo un curso donde les enseño paso a paso cómo crear su propia marca de accesorios y cómo empezar a vender. Abajo en la descripción les dejo toda la información. Bueno, entonces aquí les muestro el largo total de cada una de las hebras de hilo con las mostacillas va a ser de 18 centímetros. Aquí, habiendo finalizado la cantidad y el largo total, voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Igualmente, esta medida la pueden variar dependiendo del largo que ustedes quieran dejar su pulsera. Ajusto súper bien este nudo.
y listo. Quedaría entonces de esta manera. Ambas hebras de hilo tienen la misma medida y ahora voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. La medida va a ser exactamente la misma y la forma de hacer el nudo va a ser el mismo. Es el que se conoce como el nudo de seguridad o también nudo de cirujano. Muy bien. Y listo. Cuando ya tenga esta parte lista, lo siguiente que voy a hacer es doblarla por el centro para tratar de ubicar bien la mitad de lo que llevo de toda la pulsera. Y aquí, habiendo ya ubicado el centro, voy a realizar un nudo sencillo. Aquí puedes ver cómo lo hago. Dejo siempre mi dedo en el centro como punto de referencia. Y aquí ya empiezo poco a poco a organizarlo. Voy a ir tomando siempre la medida y si es necesario voy a aflojar un poco el nudo hasta acomodarlo y que se ubique bien en el centro de toda la pulsera. Cuando ya lo tenga listo, poco a poco voy a empezar a jalar cada extremo y de esta manera voy a ir ajustando el nudo de todo el centro. Voy organizándolo, dándole bien la forma como creo y considere que se ve mucho mejor. Y así nos debe de ir quedando. Perfecto, entonces miren. Aquí verifico que esté en todo el centro. Y ahora, quedando de esta forma, voy a realizar el cierre de la pulsera. Voy a utilizar en esta ocasión la técnica del nuevo barril. Y como pueden ver, aquí ya está finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño fácil, bonito, sencillo, súper práctico y que van a poder realizar en todos los colores que sean de su preferencia. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 50 centímetros. Lo primero que voy a hacer es doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Quemo con la parte de la llama más cerca a la base metálica del encendedor durante algunos segundos y con mis dedos voy a girar hacia arriba. De esta forma adelgazo la punta, corto aquellas que me queden un poco deformes como esta y listo. Para darle un mejor acabado a la pulsera voy a utilizar mostacillas en color dorado número 8. Voy a pasar una a través de uno de los extremos y aquí voy a realizar un nudo de seguridad. Realizo un nudo sencillo y paso 2 veces la punta del hilo a través de esta argollita. Voy a empezar a jalar, aprieto fuerte, corto el hilo que me sobra, quemo y pego. Y listo. Ahora, dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo y voy a ajustarlo muy bien. Para este diseño voy a utilizar también mostacillas, voy a utilizarlas en esta ocasión en color rosado, ustedes pueden elegir la de su preferencia, son número 8. Voy a utilizar para hacer las cerezas mostacilla número 6 en color verde y cristales de 4 milímetros o número 4 en color rojo. A través del extremo del hilo voy a empezar a pasar mostacillas en el color rosado. En total voy a pasar 10 mostacillas. La cantidad va a depender también del largo total que ustedes vayan a dejar su pulsera, por eso también pueden variarla si es necesario. Cuando ya haya completado estas 10 mostacillas en el color rosado, que va a ser el color base de toda la pulsera, voy a pasar 2 mostacillas de color verde de las del número 6, seguidas de los 2 cristales. Me quedaría ubicada de esta manera. Voy a separar un poco los 2 cristales. Lo sujeto de esta forma para que sea más fácil y aquí voy a
ubicar estas dos mostacillas. Voy a tomar el hilo y voy a pasarlo en esta misma ubicación de abajo hacia arriba a través de las dos mostacillas. Primero voy a pasar una y aquí voy a pasar la otra mostacilla. Como es hilo, lo hago de una en una de esta manera para que sea un poco más fácil. Perfecto. Voy a unir bien las mostacillas de color verde y las voy a dejar bien ubicadas al lado de las de color rosado, de esta manera, sujetando con mi mano las de color verde para que no se me desacomoden. Voy a empezar a jalar este hilo. Voy a llevar siempre hacia un lado las de color rojo para que vaya teniendo la ubicación correcta y vaya teniendo ya la forma que le quiero dar. Entonces miren, la llevo bien hacia un lado, voy a jalar bien el hilo y listo. Miren, aquí ya me quedaron formadas las primeras cerezas, quedan súper bonitas y se ven muy delicadas. Termino de ajustar muy bien los hilos, verificar que me queden bien acomodadas las cerezas y quedando de esta forma. Voy a repetir aquí nuevamente el procedimiento pasando las 10 mostacillas en color rosado. Y aquí les voy a dar algunos trucos o tips que deben de tener en cuenta para que al realizar esta pulsera les quede bien hecha tanto la elaboración de la cereza como la ubicación. Como siempre, recuerden que aquí abajo en la descripción del video les dejo un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Bueno, entonces aquí ya voy a pasar las cuentas para formar las siguientes cerezas. 2 verdes, los 2 cristales y listo. Entonces miren, voy a llevarlo y voy a unirlo acá. Voy a organizar la pulsera de tal manera que las cerezas que hice al inicio me queden en la ubicación que ustedes están viendo allí. Y aquí voy a empezar a pasar ya el hilo. Siempre las de color verde deben de quedar bien pegadas de las de color rosado. Y los cristales siempre los voy a llevar hacia uno de los extremos y aquí voy a empezar a jalar para que se facilite la ubicación de la cereza y quedaría aquí ya las segundas cerecitas de la pulsera. Voy a continuar realizando el mismo procedimiento hasta completar el largo total que necesito para terminar de hacer toda esta pulsera. Y si quieres aprender bisutería desde cero, tengo un curso completamente gratis nivel básico. Te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción del video. Y si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propio negocio de bisutería, tengo también un curso donde yo te enseño cómo crear tu marca de accesorios, 15 proyectos de bisutería con diseños de los más vendidos y buscados por los clientes y cómo ponerle el precio a tus creaciones. Abajo también te dejo toda la información en la descripción de este video. Bueno, entonces aquí ya voy terminando de realizar la pulsera. Voy a dejarla de largo total de 13 centímetros. Recuerden que ustedes siempre pueden ajustar todas las medidas según lo que ustedes necesiten o que requieran. Voy a realizar aquí un nudo para finalizar. Me encanta este diseño, es un diseño súper bonito, fácil de hacer y que se puede combinar con otros estilos para crear juegos de pulseras. Realizo el mismo acabado en el otro extremo y quedaría así. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano, pero recuerden que ustedes pueden cerrarla con la técnica que sea de su preferencia. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño de una pulsera de cerezas, súper bonito. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí, las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba
adelgazo la punta. Corto aquellas puntas que me queden un poco deformes y me voy a uno de los extremos de los dos hilos. Voy a realizar un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Ahora me voy al otro extremo a través del cual voy a pasar una cuenta de mi preferencia, puede ser una mostacilla o un balín. Dejando una medida de 7 centímetros, voy a realizar otro nudo sencillo. Lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Teniéndolo ya de esta forma, voy a pasar un balín a través de las dos hebras de hilo para dar inicio como tal al diseño. Lo ubico cerca del nudo que hice previamente y tomo una hebra de hilo de 130 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para también quemar y adelgazar cada una de las puntas. Cuando ya tenga las puntas listas, las voy a unir, paso una de ellas por debajo de los hilos centrales y voy ubicando todo el hilo en el centro. Tomo el hilo que sale hacia mi derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y me devuelvo con él pasándolo nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos, donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita. Voy a empezar a jalar sosteniendo con mis dedos y lo voy a ajustar muy bien y lo voy a ubicar que me quede bien pegado del balín que pasé previamente. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, aquí formo una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y nuevamente me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de los hilos donde se forma la cruz. Lo saco por la orejita, voy a jalar y ajusto muy bien. Me queda formado un nudo plano completo. Voy a realizar el mismo procedimiento nuevamente. Formo la P, paso el hilo de la izquierda por encima de este, lo saco por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar, ajusto. Voy a formar la Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar y listo. Voy a realizar lo mismo por tercera vez. Y aquí ya finalicé mis 3 nudos planos. Para este diseño voy a utilizar mostacilla checa o Shakira calibrada número 8 o de 2 milímetros en 10 colores diferentes. Cada uno representa una emoción que es la que podemos ver también reflejada o representada en la película. Más adelante les iré recordando cada color a qué emoción va a representar. Continuando con el diseño, voy a tomar el hilo que sale hacia mi derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. De esta manera me devuelvo con el mismo hilo pasándolo por debajo también de los hilos centrales, lo saco por esta orejita, voy a jalar hasta ajustarlo muy bien. Voy a tomar nuevamente este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales. Me voy a devolver con el mismo hilo, pero en esta ocasión pasándolo por encima y por debajo de la orejita. Voy a jalar y listo. Voy a repetir nuevamente lo mismo. Voy a tomar el hilo y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales. Me voy a devolver con él pasándolo por debajo, por encima de la orejita. Ajusto muy bien. Ahora me voy a devolver con este mismo hilo pasándolo pero por debajo de los hilos centrales. Me devuelvo con él pasándolo por encima y nuevamente por debajo de la orejita. Voy a jalarlo y listo.
Aquí estoy formando lo que se llama un nudo alondra. Ese sería el segundo nudo alondra y voy a continuar repitiendo este mismo tejido hasta completar en total 5 nudos alondras. Y aprovecho para recordarte que aquí debajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, así como también los enlaces para que te unas a mi comunidad en redes sociales. Aquí ya finalicé de hacer los 5 nudos. Ahora voy a tomar el hilo que sale hacia mi izquierda y a través de este hilo voy a pasar 5 mostacillas, iniciando por el color amarillo que representa la emoción de la alegría. Y aquí voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima del hilo central. Me voy a devolver con este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales y lo saco por encima de donde se forma esta pequeña orejita. Voy a empezar a jalar para que se ajuste muy bien. Nuevamente con este mismo hilo me voy entonces a devolver, pasándolo en esta ocasión por debajo de los hilos centrales. Y nuevamente me devuelvo con este mismo hilo, pero en esta ocasión por encima y nuevamente por debajo de la orejita. Voy aquí a jalar y listo. Voy a repetir exactamente lo mismo hasta completar en total 5 nudos alondra. Y si eres nuevo en el mundo de la bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso completamente gratis nivel básico. Te dejo toda la información aquí debajo en la descripción de este video. Y si lo que quieres es crear tu propia marca de bisutería y de accesorios, también tengo un curso donde te voy a enseñar cómo crear tu marca, diferenciarte de la competencia, ponerle el precio a tus creaciones. 15 proyectos más de bisutería de los más vendidos y buscados por los clientes. Toda la información aquí te la comparto debajo en la descripción de este video. Bueno, habiendo completado ya los 5 nudos alondra, voy a tomar nuevamente el hilo de la derecha y a través de él voy a pasar las mostacillas. En esta ocasión voy a pasar las de color azul, que son las que van a representar a la tristeza. Recuerda que voy a pasar en total 5 cuentas, en este caso mostacillas, por cada color que representa a las emociones. Y nuevamente voy a realizar aquí los 5 nudos. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar en total todos los colores de cada emoción que voy a utilizar. Voy a continuar entonces con el color verde que representa fastidio, el rojo que es enojo o furia, morado que representa el temor o el miedo, este verde turquesa que va a representar la envidia, el naranja la ansiedad, el rosado que va a representar la vergüenza, y este azul en un tono más oscuro que va a representar el aburrimiento. Y voy a finalizar con el color blanco que va a representar a la nostalgia. Y aquí voy a finalizar con 3 nudos planos completos. Es la misma forma de como yo inicié la pulsera. Y aquí nuevamente voy a pasar un balín. Y ya me quedaría lista la pulsera para cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar, siempre con mucho cuidado. Y esto lo hago antes de realizar el último nudo para que sea un poco más fácil. Y aquí ya realizo el nudo final. Aprieto fuerte. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Y para que ustedes más o menos se hagan una idea, en total la voy a dejar más o menos 12 centímetros. Si ustedes la quieren más larga, pueden hacer mayor cantidad de nudos planos al inicio y al final de la pulsera.
Muy bien, y ahora voy entonces a cerrarla. Y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano. Arriba les comparto un tutorial explicado detalladamente paso a paso, de donde les explico la técnica del nudo plano para cerrar las pulseras, y con esos 20 centímetros de hilo voy a realizar en total 3 nudos planos completos, que por lo general es la cantidad de nudos que me gusta realizar para este tipo de cierre que estoy realizando en esta ocasión con esta pulsera. Cuando ya haya finalizado los 3 nudos, simplemente es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Y listo, aquí ya está finalizado y terminado este lindo y encantador diseño que les traje el día de hoy, un diseño que está cargado de muchas emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo realizando esta linda pulsera, que hayan aprendido muchísimo en esta ocasión. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 60 centímetros. La doblo por la mitad, quemo y adelgazo cada una de las puntas. Recuerda cortar con unas tijeras aquellas puntas que quedan un poco deformes para que sea mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Cuando ya la tenga lista, lo siguiente que voy a hacer es, utilizando estas cuentas de mostacillas número 8 o de 2 milímetros en 3 colores, amarillo, blanco y negro, pasarlas en este extremo. Voy a pasar 3, una de cada color, y realizo aquí un nudo sencillo, normal, y ahora esta punta del hilo la paso nuevamente por esta argollita que se forma del mismo hilo. Voy a jalar muy bien, a cortar el hilo que me sobra, a quemar y a pegar. Y este sería el acabado que le voy a dar a la pulsera en cada uno de los extremos. Muy bien. Ahora, tomando mi metro y dejando una medida de 6 a 7 centímetros, realizo un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien y ya me quedaría listo para iniciar. Para este diseño también voy a utilizar chaquiras calibradas número 8 o de 2 milímetros en un solo color. Chaquiras calibradas número 6 o 3 milímetros en negro y amarillo, y cristales en un color blanco, estos son de 3 milímetros. Más adelante les voy a decir cómo los vamos a utilizar. Tomo nuevamente la hebra de hilo con la que estoy elaborando la pulsera y me voy a ir al extremo. A través de este voy a comenzar a pasar primero las chaquiras. Estas que yo elegí como base para la pulsera son en color negro. Estas mostacillas son número 8 o también pueden utilizar de 2 milímetros, y simplemente voy a comenzar a pasarlas a través del hilo. Voy a pasar inicialmente 5 mostacillas y las voy a unir al nudo que había realizado previamente. Y aquí voy a comenzar a hacer la primera abeja. Paso una mostacilla primero en color amarillo, seguida de una en color negro y otra en color amarillo. Estas son las número 6 o también de 3 milímetros. Ahora paso los dos cristales en color blanco. Los cristales van a ser las alas que tiene la abeja. Se ve de esta forma. Eso lo voy a unir a las mostacillas de color negro que había pasado inicialmente. Para que sea más fácil la elaboración de la abeja, voy a separar primero los dos cristales. Ahora las 3 mostacillas que son el cuerpo de la abeja, y con el hilo voy a bordear mi dedo índice de esta manera. Me voy a devolver con este hilo y la punta del hilo la voy a pasar a través de las 3 mostacillas de abajo hacia arriba. Aquí se pueden guiar por la ubicación de las mostacillas iniciales en color negro. Voy a pasar primero por la mostacilla en color amarillo,
Aquí voy a pasar la de color negro y toca llenarse también de mucha paciencia y hacerlo despacio pero bien hecho. Y ahora ya con la de color amarillo. Voy a unir estas 3 mostacillas a las de color negro lo más que pueda. Organizo aquí los cristales y empiezo a jalar este hilo. Se va formando esta pequeña argollita del mismo hilo y estos cristales voy a tratar de mantenerlos siempre hacia el lado derecho. Aquí simplemente es empezar a jalar, reubico los cristales y continúo jalando y ya miren, queda formada la primera abeja que lleva la pulsera. Se ve súper bonita. Termino aquí de unir lo más que pueda las 3 mostacillas a las de color negro y aquí ya pueden apreciar la primer abejita que hemos realizado. Para continuar con el diseño voy a continuar pasando las mostacillas de color negro. Paso en total 10 mostacillas o shakiras calibradas en color negro y esta misma cantidad es la que voy a utilizar a lo largo de toda la pulsera para separar cada una de las abejas. Aquí voy a empezar entonces a hacer la segunda abeja. Paso primero las 3 shakiras seguido de los 2 cristales. Y como puedes ver, el procedimiento es exactamente el mismo. Y aquí nuevamente paso el hilo en sentido contrario de abajo hacia arriba a través de las 3 shakiras o mostacillas. Siempre aquí las voy a ubicar lo más pegado a las de color negro. Empiezo a jalar. Y aquí es importante la ubicación de la primera abeja que realicé. La idea es que quede hacia abajo para que la siguiente abeja que estoy elaborando me quede bien ubicada. Voy a jalarlo, ajustarlo y listo. Entonces miren, recuerden ubicar la primera abejita al momento de jalar bien los hilos hacia la parte de abajo si lo están realizando en la forma en que le estoy indicando. Y aquí continúo repitiendo entonces el mismo patrón hasta completar en total la elaboración de 5 abejas que son las que va a llevar mi pulsera. Es un diseño muy fácil, muy bonito que van a poder hacer para ustedes, para regalar o para vender. Y aquí finalizo con 5 mostacillas en color negro, realizo un nudo sencillo y voy a hacer el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Aquí pueden apreciar el largo total, lo dejé de 14.5 centímetros más o menos. Ustedes lo pueden ajustar a la medida que necesiten o que requieran. Pueden aumentar la cantidad también de mostacillas al inicio y al final de la pulsera o las pueden repartir como ustedes consideren para que les quede más larga si así lo necesitan. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano y ya estaría lista, terminada y finalizada esta linda pulsera que les traje en el día de hoy. Es una pulsera súper bonita que la van a poder también combinar con otros estilos para crear juegos de pulseras y quedan súper bien.